buenos días, Norma. Feliz jueves, qué gusto tenerte nuevamente. Hola, ¿Cómo estás? Paola, muy bien, muy contenta aquí innovando con nuevos temas. Nuevos temas, oye, y algo tan importante de verdad, si la gente que nos está viendo en casa, que es emprendedores o se quiere animar a hacerlo, la parte de la innovación creo que es algo fundamental para poder tener éxito. Así es, fíjate que si no innovamos, si no estamos al día, está en chino que podamos seguir adelante, ¿verdad? Los mercados cada día son más competidos, mucho más difíciles y necesitamos inventar, reinventarnos. Mira, un invento es algo totalmente nuevo, ya para inventar algo totalmente nuevo está muy difícil porque, bueno, un invento es el teléfono, es la televisión, claro. Entonces esas cosas ya van más allá, pero sí hay que estar innovando, que es inventando sobre lo que ya hay, mejorando. Evolucionando. Claro, hay que evolucionar y hay que darle sabor a las cosas para ser diferentes y competitivos. Competitivo es tener la capacidad de poder estar dentro de un mercado haciéndole frente, siendo competitivo, pudiendo enfrentar a la competencia. Existe una estrategia interesantísima que a mí me encanta dar impartir en mis clases, que es la del Océano Azul. Nunca la había escuchado. Nunca habías escuchado fíjate que es algo muy nuevo, es muy innovador dentro de lo que es la administración, toda la estrategia de la administración. Y bueno, nada más facilísimo. ¿Cómo nos imaginamos un océano rojo y un océano azul? Un océano rojo está lleno de tiburones, ¿sí? De sangre, por eso está rojo. La competencia es muy fuerte, los productos son los mismos, hay una competencia en precios que nada más el que venda más barato, y ese no es el caso. Pero entonces nos debemos pasar a lo que es el océano azul, en donde, como por ahí decía un eslogan, es todo un océano de posibilidades, ¿no? Donde puedes tú echar tus velas al viento e innovar. Mira, te voy a platicar el caso de Leticia. Leticia es una emprendedora que se desempeñó siempre en el campo de la capacitación y lo que es la asistencia técnica, ¿no? Lo que es la asesoría. Este campo es muy competido, es muy difícil. Habemos muchos que estamos dentro de esta área, hay universidades, hay despachos, y necesitaba innovar, hacer algo diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a reunirse con un equipo de teatro profesional, que tenían una compañía de teatro, y ellos empezaron a ver que podían dar capacitación a través del teatro, hacer capaciteatro. Y en 2 horas poder impartir algún tema a audiencias pues de 100, 200, 500 personas. Con temas diferentes. Con temas diferentes, en donde podríamos hablar de responsabilidad social, donde podríamos hablar de seguridad. Por ejemplo, para la compañía, CFE, la Compañía Federal de Electricidad, hacían muchos temas sobre lo que era la seguridad, que se pongan los cascos, que usen todo el equipo de seguridad. Y bueno, lo hacían tan dramático que el mensaje llegaba de tal manera que el impacto era mucho. Yo creo que el impacto es mucho más grande al final del día, y yo creo que la gente lo entiende mejor a través del teatro, ¿no? De las mismas actuaciones, porque ahí es cuando ya tomas tus respectivos puntos de vista. Por ¿no? supuesto, y además fíjate que esto era una manera innovadora de llegar a la gente. Totalmente diferente. Y divertida. Sí, divertida, porque si a ti te dicen un curso de capacitación, luego muchas veces se te hace como un castigo, ¿no? Sí. Ay, sí, porque son sesiones, ¿no? Sesiones de trabajo largas que quizás pueden durar hasta más de un día, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú vas a una obra de teatro en donde te está llegando el mensaje de tal manera que lo estás viviendo, lo estás asimilando y empiezas tú a cambiar tu manera de ser? Y en 2 horas, que tiene que ser demasiada innovadora la estrategia, de tal manera que el equipo de teatro pueda lograr captar la atención del público y realmente impactar. Entonces, ¿qué hicieron? Pasarse de un océano rojo, que era un océano competido, en donde todos hacían lo mismo, a un océano azul, en donde había una oportunidad que es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues es un producto caro, pero el costo-beneficio es muy satisfactor. ¿Por qué? Porque es mucha la gente a la que le llegas.
es muchas personas a las que puedes tú impactar. Y además que bueno, puedes continuar a través de esta estrategia innovando constantemente y también pues creando un campo competitivo sano, ¿no? Para los que están ahí. Claro. Norma, muchísimas gracias. Pues me encantan todos estos temas y de verdad siempre hay que pensar estar en un océano azul. Hay que evitar el océano rojo. Hay que evitar el océano rojo. De gran importancia y justamente